Continuando con las actividades académicas de este Congreso de los 200 años de los acontecimientos históricos de 1825, escucharemos la ponencia del señor contador Pablo Emilio Palermo de la República Argentina, que nuevamente se hace por Zoom. Buenos días, soy el contador público Pablo Emilio Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y es un honor para mí participar en este Congreso Bicentenario de los Sucesos Históricos de 1825. Vaya mi saludo para todos los participantes, para las autoridades de este Congreso, para todos los participantes uruguayos, brasileños y argentinos. Mi exposición se titula El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata y los hechos históricos de 1825 en la provincia oriental. El desembarco de los 33 patriotas orientales en la Agraciada, acontecimiento histórico sucedido el 19 de abril de 1825, inmortalizado en el lienzo por Juan Manuel Blanes, llegó a oídos del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Sudamérica con casi 3 semanas de retardo. La guerra se ha encendido en la banda oriental del Río de la Plata, decía la nota que el general Juan Gregorio de las Heras, gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado del Poder Ejecutivo Nacional, dirigió el 9 de mayo al Congreso que sesionaba en la ciudad porteña. Frente a posibles amenazas a la tranquilidad del Estado o a la seguridad de las fronteras, el gobierno argentino creía que debía reforzarse la línea del río Uruguay con un número de fuerzas veteranas. Tenían que decidirse las provincias de la Unión por el envío de aquellas tropas que no resultasen necesarias para su servicio interior y colocarlas a disposición del gobierno general. Esta drástica comunicación pasó a la comunicación militar del Congreso, que integraban los diputados Miguel Villanueva, Mendoza, Lucio Mansilla, Entre Ríos, Juan José Paso, Buenos Aires, Evaristo Carriegos, Entre Ríos y Eduardo Pérez Bulnes, Córdoba. Discutido largamente el proyecto, quedó convertido en ley. El 12 de mayo, en el Cerrito de Montevideo, Fructuoso Rivera y Lavalleja, jefes de las tropas de la patria en la banda oriental, confirieron poder bastante a la persona de don Pablo Sufriategui, teniente coronel de Dragones de la Unión, para que se acerque diligentemente a los agentes de las naciones extranjeras en aquel destino de Buenos Aires y entre en negociaciones con ellos, solicitándoles auxilios. El 1 de junio, Agustín Francisco Ray escribió a Lavalleja: por lo que hace a nuestro gobierno y al Congreso, no puede dudarse que todos están por la libertad de esa provincia y por auxiliarla. Y yo espero que esto se conocerá perfectamente cuando, elegido un gobierno en ella, se solicite que sea considerada como una de las provincias que forman el Estado argentino. Informaba Ray sobre la sanción de la recluta de un ejército de 8.000 hombres, y no teniendo otros enemigos, se hace sencillo entender contra quienes se dirige. Por otra parte, la misión de Alvear y Díaz Vélez cerca del general Bolívar, opinaba Ray, llevaba como primer encargo el auxilio militar a la banda oriental. Decidió Lavalleja, y así lo informaba al gobierno provisorio, otorgar algunas patentes de corso para sus efectos en las aguas del Plata y Uruguay. Y por fin, contamos hoy con recursos de alguna consideración en armamentos, municiones y elementos para la guerra, adquiridos por mis créditos y relaciones particulares en Buenos Aires. Una comisión, seguía Lavalleja, fue nombrada allí para recolectar, aprontar y hacer conducir todo cuanto se negociase y fuese útil a nuestros intereses, y no puedo menos que recomendar a la consideración del gobierno los distinguidos servicios que ha prestado. Rivera y Lavalleja se habían dirigido al gobierno ejecutivo nacional argentino para instruirlo de las circunstancias y necesidades, y aunque no hemos obtenido una contestación directa, se nos ha informado por conducto de la misma comisión las disposiciones favorables del gobierno y que éstas tomarán un carácter decisivo tan luego como se presenten comisionados
del gobierno de la provincia. El acta de instalación del gobierno provisorio de la Banda Oriental, presidido por Manuel Calleros, diputado por la Colonia, y la memoria presentada por Lavalleja sobre el estado del ejército, sus divisiones y lugares en que se encontraba distribuido, fueron leídos en la sesión del Congreso General del 4 de julio y girados a la comisión compuesta por los diputados Gregorio Funes, Córdoba, Estanislao Zabaleta, Buenos Aires, Dalmacio Vélez Sarsfield, San Luis, Francisco Delgado, Mendoza y Francisco Remigio Castellanos, Salta. En la sesión del 8 de julio de 1825, el diputado Valentín Gómez, por Buenos Aires, expuso la necesidad de saber el estado en que se hallaba la insurrección oriental, vista la introducción de las comunicaciones particulares llegadas al Congreso de mano del Congreso Provisional. También urdía conocer la presencia de embarcaciones enemigas en aguas del Plata. Puede llegar a tal punto la osadía del gabinete brasilense que intente hacernos la guerra sin declararla, afectando que se defiende de una invasión, cuando los orientales no hacen más que defenderse de una ocupación violenta y abominable, sostuvo Gómez. A su turno, dijo el diputado Mansilla: la opinión pública se halla hoy pronunciada de un modo indudable sobre la libertad de la Banda Oriental. Yo no haré al país el agravio de decir que otra vez haya sido otra su opinión. De consiguiente, el Congreso se halla en el caso o de reconocer existente en la provincia oriental ese gobierno o de chocar con la opinión pública, y si lo reconoce, como llevo dicho, es una declaración de guerra. Presente en la sesión del sábado 4 de julio, Manuel José García, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, aseguró a los diputados que la línea defensiva del Uruguay quedaría en pocos días reforzada. Expuso entonces el ministro García: unos han hablado del entusiasmo general de la parte principal y más notable de aquel país por la causa de su independencia y libertad. Otros dicen que las gentes más notables se retraen de compromisos y que están tibios, pero todos convienen en que se conserva y procura conservarse el mejor orden en los cuerpos patrios y se mantiene la policía más severa, que las propiedades han sido perfectamente respetadas, que ha comenzado a haber algunas defecciones, que una ha sido castigada ejemplarmente, que otra aconteció en Colonia, que los que sitiaban aquella plaza al mando de un oficial portugués se habían vuelto a la plaza últimamente, y que un gobierno provisorio ha sido instalado y debe constar al Congreso la acta de su instalación. Un dramático intercambio de comunicaciones tuvo lugar en la primera quincena de julio entre el ministro García y el vicealmirante brasilero Rodrigo Ferreira de Lobo, del cual se dio cuenta el honorable Congreso. A bordo de la corbeta Liberal, estacionada frente a Buenos Aires, Lobo dirigió al ministro una nota formal en la que se daba cuenta de que el emperador Pedro I había sabido de la insurrección en la provincia cisplatina, movida por súbditos del gobierno de Buenos Aires, quienes, reunidos al pérfido y rebelde Fructuoso Rivera, iniciaron hostilidades contra el imperio. Todo concurría, seguía la comunicación, a hacer recaer sobre el gobierno de Buenos Aires los más vehementes indicios de apoyar aquella sublevación, y predisponiéndose la Banda Oriental a la llamada unión de las provincias del Río de la Plata. Brasil, indicaba Lobo, tenía noticias de que de Buenos Aires se suministra dinero a los facciosos, además de las insinuaciones hechas al Entre Ríos para socorrerlos. Esperaba el emperador firmemente que este gobierno haga retirar de la provincia cisplatina sus súbditos envueltos en la revolución manifestada allí. García escribió al vicealmirante para indicarle que no podía tener lugar ninguna comunicación diplomática con un jefe militar que se presentaba mandando una fuerza armada hostil. Constaba en actas que el gobierno sesionó de manera secreta en la noche del 18 de julio. El legislador Zabaleta, miembro de la comisión especial encargada de dictaminar sobre las comunicaciones recibidas por el gobierno provisorio de la Banda Oriental, informó a sus pares sobre los debates mantenidos en el seno de dicha comisión. Parte de sus integrantes opinaba que debía contestarse a aquel gobierno aprobando la conducta de los orientales, ofreciendo la ayuda del Congreso, pero reservando toda contestación respecto de la incorporación de los diputados ya nombrados por la provincia oriental. Algunos de la comisión
sostenía que debía adherirse al Congreso en todo a las insinuaciones de los orientales, aunque esto importase una agresión o declaración de guerra contra los brasileños. Apostaba el Poder Ejecutivo, por su parte, a alejar todo compromiso con los uruguayos hasta haber reforzado el río Uruguay y lograr la tan aledada cooperación de otros estados y del libertador Simón Bolívar en la lucha contra el trono. En la sesión secreta del día 23 de julio se aprobaron dos propuestas. Uno, diferir por ahora y hasta mejor oportunidad el tratar sobre las comunicaciones recibidas del gobierno provisorio de la Banda Oriental. Y dos, autorizar verbalmente al gobierno argentino para que auxilie a los orientales en la forma y modo que estime conveniente. Hizo saber el gobierno provisorio oriental al Congreso General Constituyente el 8 de agosto del estado del ejército en aquella parte y de lo poco que tardaría en romperse activamente las hostilidades de parte del enemigo. Pedía aquel al Congreso y al Poder Ejecutivo Nacional que con las más eficaces insistencias y consideraciones reciban de ambos la más pronta y terminante declaración de guerra y la prestación de auxilios y recursos que se necesitan para sostenerlo. El 25 de agosto, la Sala de Representantes declaró solemnemente que los actos de incorporación a los intrusos poderes del Portugal y Brasil resultaban nulos. La provincia oriental se declaraba libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquiera otro del universo. Ese mismo día, la Sala declaró que su voto general, constante y decidido, es y debe ser por las demás unidad con las provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Escribió el historiador Vicente Fidel López. Prevenidos por el partido de la guerra, que como hemos dicho, contaba con una mayoría en el Congreso, los orientales que residían en Buenos Aires insinuaron a los que estaban en armas que convocasen una asamblea provincial, que se declarase provincia argentina y que ipso facto, sin negociación previa ni solicitud, enviasen sus diputados al Congreso General. El 24 de septiembre, Fructuoso Rivera venció a los imperiales en el Rincón de las Gallinas. El 12 de octubre, Lavalleja libró la trascendente batalla de Sarandí, triunfo que dejó a los brasileros reducidos a las plazas de Colonia y Montevideo. La Comisión Especial sobre los Negocios de la Banda Oriental presentó al Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la sesión reservada del 25 de octubre de 1825, dos proyectos de ley que se tornaban decisivos: la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas y la legitimación del diputado que la representaría en su seno. Ese 25 de octubre el Congreso sancionó la siguiente ley. El Congreso General Constituyente, a nombre de los pueblos que representa, la reconoce a la provincia oriental, de hecho reincorporada a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer. Anunciada la discusión del proyecto de reincorporación, decían las actas secretas, la sala quedó por largo rato en el mayor silencio y enseguida, por una votación uniforme, fue admitida en general. Y agregaban, se pusieron de pie firme todos los señores. Seguidamente el Congreso dio por legítimos los poderes presentados por Tomás Javier de Gomenzoro como representante de la provincia oriental. En la sesión del 10 de noviembre el diputado Gomenzoro prestó juramento y tomó posesión de su asiento en el honorable Congreso. Rotas las negociaciones con el Brasil, el imperio declaró la guerra en las Provincias Unidas el 10 de diciembre. Al poco tiempo la escuadra enemiga inició, a la vista de Buenos Aires, el bloqueo de puertos y costas argentinos. El 1 de enero de 1826, el Congreso General Constituyente autorizó al gobernador Las Heras a resistir la agresión por todos los medios. Las Heras solicitó autorización al Congreso para extender los despachos de brigadieres de la Nación a Juan Antonio Lavalleja y a Fructuoso Rivera. En la sesión del 23 de enero de 1826, el Congreso aprobó los poderes de Manuel Moreno y Mateo Vidal y Medina, diputados por la provincia oriental, nombrados por la Junta de Representantes. En febrero se incorporó el tercer diputado oriental, Silvestre Blanco,
como reemplazo del renunciante diputado Gomenzor. Por ley del 23 de mayo, según proyecto elevado por el presidente Bernardino Rivadavia, el brigadier general Juan Antonio Lavalleja y los 32 individuos que bajo sus órdenes dieron principio a la heroica empresa de liberar a la provincia oriental disfrutarían de 2.000 pesos anuales el brigadier Lavalleja, 1.000 pesos anuales los oficiales y 500 pesos anuales los sargentos, cabos y soldados. Estos premios debían correr desde el día en que acabase la guerra contra el Brasil y serían hereditarios. Los versos clásicos y marciales de Juan de la Cruz Varela retratan las hazañas que orientales y argentinos protagonizaron en aquellos años contra el Imperio del Brasil. Argentinos, unión y marchemos a humillar al tirano insolente que usurpó nuestros campos de oriente y pretende vejar la nación. Muchísimas gracias.